Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a leer algunas notitas desde la Constitución, así nos vamos sacando las dudas sobre las clasificaciones de las normas. Recuerden que yo les dije que todas las clasificaciones que ustedes tienen, tanto en los textos como en el archivo Word, son las opiniones de diversos autores sobre el significado de las normas. Y que a mí me parecía que era importante que de todas esas clasificaciones que ustedes tienen disponibles, ustedes pudieran comprender cuáles son las normas operativas, cuáles son las normas programáticas, cuáles son las normas organizativas, cuáles son las normas materialmente en desuso o no constitucionales y las axiológicas porque tienen un valor dentro del proceso de interpretación. ¿Para qué hacemos esta clasificación de normas? Es una forma didáctica de entender o de interpretar técnicamente qué es lo que quiere decir el legislador constituyente cuando redacta una norma. Como ustedes están viendo esta asignatura desde una perspectiva del derecho comparado, en el ejercicio ustedes tienen textos, transcriptos, textos de otras constituciones. Pero yo me voy a ir a darles esta explicación con ejemplos desde la Constitución argentina porque ustedes la tienen más a mano y van a entender perfectamente de qué se trata. Vamos a ir de las menos importantes a las más importantes. Las normas materialmente no constitucionales en desuso o que han caído en el desuetudo son aquellas normas que, según la explicación que da Vidal Campos de la Constitución formal y la Constitución material, son las que la sociedad no recepta como una norma válida en este momento. Es decir, es una norma que no tiene vigencia, validez temporal en este momento. El claro ejemplo es el requisito que prevé la Constitución Nacional desde 1853 para ser senador de la Nación. Esa exigencia de tener una renta anual de 2.000 pesos fuerte no es una norma que hoy esté vigente, o sea, a nadie que quiera postularse como senador se le va a acreditar tener un patrimonio similar, o sea, llevaríamos la conversión de 2.000 pesos fuerte de 1853 hasta nuestros días y no se exige, es una norma materialmente en desuso o que no tiene vigencia constitucional. Lo mismo que un párrafo en el artículo 64 cuando establece que ambas cámaras deben sesionar de manera conjunta. ¿Esto es por qué? Porque hay un procedimiento complejo para la formación y sanción de leyes que requiere que las cámaras estén en funcionamiento. Ahora, hay un puntito que dice, lo voy a leer textualmente para no equivocarme. Es el artículo 65. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra. Esta expresión sin el consentimiento de la otra no existe en el sistema parlamentario argentino. Tanto en el orden federal como en el orden provincial hay una autonomía del órgano legislativo y una organización que tiene que ver con las pautas que fijan las propias constituciones y los reglamentos. La otra norma que pueden encontrar en la Constitución que hace referencia a un aspecto que hoy no tiene vigencia en términos legislativos en el ámbito federal es el juicio por jurados. Y hago esta especial salvedad, ¿por qué? Porque algunas provincias, como la organización del sistema judicial en el Estado Federal Argentino, corresponde a cada una de las divisiones territoriales, sean provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay provincias que sí tienen reglamentado en su régimen procesal penal el sistema de juicios por jurados para algunas categorías de delitos, los más graves. Pero en el orden federal, los juzgados federales en materia penal no tienen instituido el sistema del juicio por jurados. Entonces, en principio, esta es una norma que en el ámbito federal es materialmente en desuso o no constitucional, pero en los ámbitos provinciales es una norma vigente del tipo organizativa. La segunda clasificación, yendo en el orden de importancia, es las normas que nosotros denominamos axiológicas o valorativas. Son aquellas normas que establecen un
principio, un valor, un deseo en el convencional constituyente, como por ejemplo en el artículo 1, cuando dice la nación argentina adopta para su gobierno el régimen representativo republicano y federal. Entonces, esa podríamos considerarla una norma de tipo axiológica, o sea, tiene un fin, tiene un deseo de permanencia a futuro. Pero el preámbulo está lleno de normas de tipo axiológicas o valorativas. ¿Por qué? Porque justamente el convencional constituyente fijó esos fines en 1853 para el desarrollo del Estado argentino. Bien, la tercera categoría son las normas organizativas. ¿Qué significa que una norma constitucional es una norma organizativa? Significa que establece cómo funciona cierto y determinado órgano o instituto. Yo les decía en el video que son todas aquellas que podemos encontrar generalmente en la tercera parte de la Constitución, que justamente es la parte de los poderes, la parte organizativa, y son todas las normas que establecen cómo se conforma el Congreso, cómo se conforma el Poder Ejecutivo, cómo funcionan estos órganos, cómo se organiza la Corte, la duración de los mandatos, las renovaciones de los periodos de los legisladores. Cualquiera de todas esas normas es una norma organizativa. O el artículo 120 que establece el funcionamiento del Ministerio Público. ¿Cuáles son las normas operativas? Las normas operativas son aquellas normas que en la Constitución establecen derechos que pueden ser ejercidos por los ciudadanos sin necesidad de ninguna otra norma que lo habilite. Por ejemplo, todos tenemos derecho a enseñar, todos tenemos derecho a aprender, todos tenemos derecho a ejercer una industria lícita, todos tenemos derecho a nuestra propiedad. Ahora bien, los derechos no son absolutos. Los derechos se ejercen en la medida de que exista una reglamentación razonable, esto surge del artículo 28, que nos indique cómo ejercerlos. Por ejemplo, yo puedo tener toda la buena voluntad de enseñar y puedo ejercer mi derecho a enseñar, pero lo tengo que hacer dentro de una regla, de una pauta, de una norma jurídica, es decir, en el ámbito de la universidad pública, la Ley de Educación Superior, en las escuelas primarias, la legislación que rige la enseñanza primaria, y para los secundarios exactamente lo mismo. A la inversa o la contracara, el derecho de aprender que tenemos todos en la República Argentina está garantizado para los niveles de primaria y secundaria, y no está garantizado como obligatorio para el secundario. Es decir, ustedes pueden acceder al estudio universitario si y solo si tienen terminado el secundario. Entonces, ven que el derecho en principio aparece como un derecho absoluto, pero en realidad es relativo porque yo tengo que tener algunos requisitos previos para poder ejercerlos. Dicho esto, vamos a las normas programáticas. Las normas programáticas son aquellas normas que establecen un curso de acción, un programa, y que en el texto constitucional ustedes las pueden reconocer por el uso de determinados verbos como promover, asegurar, garantizar, como por ejemplo lo que les decía a algunos de sus compañeros en el artículo 75. Yo encuentro al menos 3 normas. Ahora sí, a rápido vuelo, 3 normas rápidas que podríamos decir que son programáticas. El artículo 75, inciso 17, que se incorpora con la reforma del 94, habla del reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Ese párrafo es bastante completo, pero al final del párrafo encontramos el aspecto programático de la norma. Cuando dice asegurar su participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que los afectan, esa es una norma eminentemente programática, porque ¿quién tiene que asegurarle a los pueblos indígenas el ejercicio de esta potestad de participación en la gestión de los recursos naturales? El gobierno.
Y a renglón seguido, la Constitución dice que esta facultad de reglamentar o de asegurar la tienen de manera concurrente la nación y las provincias. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo en un contexto de interpretación armónica con el artículo 41 que regula los derechos ambientales. En el artículo 41 también hay un párrafo que dice que esta es una potestad, o sea, regular la materia ambiental es una potestad concurrente de la nación y de las provincias. La nación fijará los presupuestos mínimos, de hecho existe una ley de presupuestos mínimos en materia ambiental, y las provincias podrán reglamentarlo. ¿Por qué? Porque en el Estado federal los recursos, las características, las diferentes culturas que hay en cada uno de los territorios habilitan a que se reglamenten de manera diversa. Los medios de producción de los pueblos del sur del territorio argentino no son los mismos que los que tiene la costa del río Salado en la provincia de Santa Fe, como no son los mismos la de los Quilmes en el noroeste argentino. Entonces, se entiende por qué, si bien el derecho está consagrado en el 75, inciso 17, pero la parte relacionada con el aseguramiento de los recursos naturales es una norma programática. Los dos incisos que siguen, el 18 y el 19, son muchísimo más claros, de que establecen un programa de acción que el legislador ordinario puede desarrollar de diferentes maneras en diferentes periodos del tiempo. El inciso 18 dice: promover lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y al bienestar de todas las provincias, al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, bla, bla, bla. Está claro que esa terminología es una terminología del siglo pasado y que hoy tranquilamente podría entenderse que el Estado decide promover los ferrocarriles desde otra perspectiva, que no es la misma perspectiva que tuvieron los franceses y los ingleses cuando vinieron a la Argentina e instalaron el primer sistema de ferrocarril. Entonces, eso es lo que significa una norma programática. Significa que la norma está en la Constitución, es una norma vigente, pero que el legislador ordinario le puede ir cambiando el sentido y ampliándolo de acuerdo a la evolución de la sociedad argentina en este caso. El inciso 19 dice proveer, y este es un verbo que también indica que es una norma programática, lo conducente al desarrollo humano, al progreso con justicia social. La justicia social es interpretada de diversas maneras desde el siglo pasado hasta nuestros días, incluso antes del siglo pasado, pero digamos por traerlo un tiempo más próximo, y es interpretada de diferente manera de acuerdo a la posición ideológica en la que nosotros nos pongamos. Me refiero no a posición ideológica de partido político, sino para la doctrina social de la Iglesia, la justicia social tiene un sentido y una intención. Para el gobierno argentino, la justicia social ha sido una en el siglo XIX, otra en el siglo XX y otra en el siglo XXI. Por eso, el artículo 14 bis, en el tercer párrafo, cuando habla de la seguridad social, lo clasificamos como una norma netamente programática. ¿Por qué? Porque probablemente en un mismo periodo de tiempo, digamos, en los últimos 15 o 20 años, los gobiernos han decidido interpretar la seguridad social de diferentes maneras, ampliando cada vez más las posibilidades para aquel conjunto de sujetos que es beneficiario de estas disposiciones normativas que regulan la seguridad social. Estoy mirando si hay algo más. Bueno, por ejemplo, proveer la generación de empleo. Los legisladores, cuando regulan las condiciones del ejercicio del derecho del trabajo, lo generan desde una perspectiva. Ahora, proveer al empleo es generar fuentes de empleo, y eso no necesariamente es una actividad de hecho, no es una actividad que le corresponda exclusivamente a los
organismos que conforman el gobierno. La generación de empleo es una generación de construcción múltiple del sector privado y del sector público. Bueno, espero que estas definiciones y aclaraciones les hayan sido útiles, pero si no las entienden, volvemos a repasar y les damos más ejemplos para que lo puedan comprender. Hasta luego.